Es esa. Sí. Hola Tito, ¿me oyes? Sí, hola, buenas noches. Bueno. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, en un hotel. ¿En un hotel? Que me ha pillado que el desvío que había hecho no funciona y he tenido que venirme a un hotel para hablar con vosotros. Bueno, a ver. Bueno, entonces muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ahora vamos a hablar del Musica Fest que va a estar en Barcelona el próximo fin de. Tito, Donc, je vais être la voix de Tito. Sí. Ça va être bizarre. Oui, sí. Hola, Tito. Voy a ser tu traductor francés para esta noche. Céline demandait en fait qu'il nous parle du festival. Donc là, il est bloqué dans un hôtel. Ouais. Et du coup, exceptionnellement, on fera l'interview depuis un hôtel. C'est sympa. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito qué es este festival, cómo es que va a encontrar la gente. Dices en las redes sociales que es un festival sin etiquetas, íntimo, eléctrico, sorprendente y emotivo. ¿Qué va a encontrar el público en el momento del festival? Bueno, lo primero, gracias a vosotros por querer entrevistarnos y por difundir un poquito la música y los proyectos que hacemos aquí. Y nada, bueno, en cuanto al tema del festival, pues bueno, como dices, hemos querido hacer un festival sin etiquetas, aportando pues eso, un poquito una mezcla de grupos ya contrastados como Elefantes, Carmen Boza, El Niño de la Hipoteca, Muerdo, con grupos un poquito que pues de alguna manera están emprendiendo ese viaje, ¿no? Y bueno, creo que va a ser un festival muy lindo, muy bonito. Donc, Céline lui demandait ce qu'on allait pouvoir voir ce que le public pouvait s'attendre à voir pour ce festival. Et donc, tout premièrement, il nous remercie pour l'interview de pouvoir diffuser en fait la promotion de ce festival, de pouvoir diffuser la musique qu'on diffuse. Donc, on te remercie également. Et il nous disait que justement, ça va être un festival sans étiquette, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mélanger un peu des artistes qui sont déjà connus comme Elefantes, El Niño de la Hipoteca, avec d'autres qui sont un peu plus émergents et qu'il essaye de faire connaître. Donc, que ce joli mélange en fait va permettre de donner de la bonne musique et de nous faire passer un bon moment. Bueno, otra cosa es que es un festival un poquito diferente también porque además de los conciertos, yo sé que la gente va a poder encontrar un mercadillo, el Bright Market. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que es eso? Sí, bueno, hemos querido, cuando dices mercadillo, sí que es verdad que el concepto es, pues eso, es como de un market, ¿no? Hemos querido ofrecer, pues eso, un festival, va a ser la primera vez que en un festival dentro de una sala se monte, pues como un festival de verano, ¿no? Hemos hecho una especie de, esa sala bikini tiene dos salas, una más grande y otra pequeña, y lo que hemos hecho en la pequeña ha sido montar una especie de market con varias paradas se van a vender desde comida hasta bisutería, bueno, un poquito de todo, ¿no? Hemos querido que al pasar tanto tiempo la gente que compre entrada tenga un poquito de entretenimiento, no solo música, que al final es un festival de música, sino ofrecerles también esta primera edición pues de un market muy especial. Donc la question de Céline, c'est en fait sur la promotion du festival. Et en fait, il va y avoir un espèce de petit marché, donc elle voulait savoir à quoi ça correspondait. En fait, il nous indique que la salle à bikini a deux salles, se compose de deux salles pour ceux qui connaissent pas. Il y a une grande salle donc qui sera réservée pour la musique bien évidemment. Et la deuxième salle, en fait, ça sera comme un espèce de petit marché pour recréer un peu l'ambiance des festivals d'été. Et donc, on trouvera en fait plusieurs petits stands qui iront de la bouffe bien évidemment, puisqu'on est en Espagne quand même. À de la bijouterie, voilà, il y aura sûrement des stands où les artistes pourront vendre leurs albums. Et donc du coup en fait ils voulaient recréer cette ambiance un peu en hiver de festival d'été et pouvoir entretenir le public pour ceux qui veulent attendre, qui n'ont pas forcément, en attendant que les musiciens s'installent.
Bueno, el cartel, hemos hablado un poquito de los artistas que forman parte del cartel del festival. Es realmente ecléctico y de calidad. ¿Cómo has elegido a esos artistas como es la primera edición, cómo has elegido a los artistas para participar? Bueno, la verdad es que la elección de los artistas, por un lado, ha venido un poco, pues, por lo que hablábamos, ¿no? Un poco sin etiquetas, un poco según lo que nos gustaba la organización, y realmente hemos empezado a mirar un poquito, pues, en base a lo que otras veces hemos organizado. La verdad es que Elefantes es un grupo amigo y no dudo en ningún momento cuando le propusimos el participar. Carmen Boza era una propuesta que llevábamos tiempo queriendo traer a alguno de los ciclos que organizamos, y nunca había dado el caso, y en el festival pues lo mismo, no dudaron por el tipo de festival que íbamos a organizar y por el concepto que le habíamos dado. Y el resto pues es un poco, pues eso, hay artistas que son de nuestra oficina, de 8 Management, y otros pues que son artistas locales, y la mayoría son amigos, lo que son artistas ya consagrados como Muerdo, que bueno, que ya habéis pinchado su música, ¿no? Que para mí es el nuevo Manu Chao, ¿no? Con su estilo, y hemos querido pues darle pues eso, ¿no? Ese toque. Sí que es verdad que está dividido en 2 días. El sábado es un festival sin etiquetas, pero tampoco podíamos mezclar mucho los públicos, y el sábado es un poquito más ese estilo pop rock, y el domingo es un poquito más pues la música de raíz, de fusión. Alors, vas-y, traduis ta question, Céline, bosse un peu. Ah, c'est à moi de traduire ma question. Ah oui, bah oui, non, Donc, attends, en fait, je vais pas tout faire non plus. Je demandais à savoir, comme c'est un c'est une première édition pour ce festival, savoir un petit peu comment s'était passée la sélection des artistes, parce que c'est vrai que ils sont donc sans étiquette, c'est éclectique, et effectivement c'est quelque chose d'important pour un premier festival d'avoir une belle affiche, une affiche qui marque, etc. Je voulais savoir comment s'était passé le choix. Donc il a répondu que ce sont surtout des artistes qui sont sans étiquette, comme il l'a dit, et puis c'est surtout des amis en fait. C'est surtout des gens qui plaisaient à l'organisation. Après, il y a des cas particuliers, puisque bien évidemment il y a des artistes qui font partie du bureau de management qui dirige, qui est Ocho Management. On leur fait un petit peu de promotion. Voilà. Et puis il y a des gens comme Elefantes qui sont quand même, c'est un groupe très connu en Espagne, qui n'a jamais douté et qui dès le départ en fait s'est engagé à faire le festival. Il y a des gens comme Carmen Boza où il y avait une volonté en fait de la faire jouer sur un festival. Puis voilà, les circonstances n'ont jamais permis de pouvoir monter ça, donc du coup ça marchait. Et puis après ils ont divisé un peu le festival en 2 journées. Il y a une journée un peu pop rock et une autre un peu plus éclectique avec des groupes un peu plus émergents, et notamment des artistes locaux, un peu comme Muerdo qui pour lui donc est le nouveau Manu Chao. Donc voilà, un festival haut en couleurs. Ahora, este festival tiene algo innovador para mí, es que no solo se va a poder vivirlo en la sala, pero también el público podrá seguirle online, bueno, en streaming. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo va a pasar, de cómo ha venido la idea de compartir hasta el festival para todo el mundo? Es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Excelente. Sí, la verdad es que hasta ahora ha habido muchos conciertos y muchos festivales que han emitido vídeos en streaming, pero partes, ¿no?, del concierto. Nosotros queríamos, pues de alguna manera, que gente, pues por ejemplo, que yo igualmente os invito a que desde París vengáis a Barcelona a ver el festival, aunque sé que está lejos, pero lógicamente hay gente que no puede, y queríamos emitir el festival íntegro por streaming, porque creíamos que pues era una buena idea como para poder, pues de alguna manera, vivir en paralelo, no la gente que no podía venir, o que a lo mejor estaba trabajando, o que a lo mejor pues eso le pilla a kilómetros de distancia y es imposible venir. Y gracias a la ayuda, y como siempre, ¿no?, nuestro colaborador más fiel, que es Nicola, directo de Lavapiés, pues vamos a emitir en streaming el festival íntegramente. Y
y para que pues todo el mundo pueda disfrutarlo y todos aquellos que a lo mejor este año no puedan venir en una segunda edición, que ojalá podamos hacerla. Donc la question pose en fait sur le concept un peu particulier qui est de retransmettre en fait en direct le festival en streaming, donc via une entrée virtuelle comme disait Céline tout à l'heure. Donc en fait le but c'était tout simplement de pouvoir faire profiter des gens qui peuvent pas aller à Barcelone ou qui n'ont pas la possibilité d'aller voir le festival ou d'assister au festival, et donc de partager cette musique. Alors il y a beaucoup de festivals qui l'ont déjà fait avec une partie streaming, mais qui n'est que sur une partie du festival, une partie de concert. Lui, en fait, il a voulu faire la totale, pouvoir montrer tout le festival en streaming pour qu'on puisse en profiter, même pour ceux qui sont à Paris, donc notamment les auditeurs d'El Pingüino. Donc à partir du monde entier pour pouvoir écouter le concert. Et puis c'est grâce notamment à la collaboration d'un des fidèles de l'organisation, on va dire, qui est Nicolas de En Directo de Lavapiés. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Moi j'aime beaucoup ce concept-là. Bueno, entonces decíamos que la idea nos encanta, sobre todo a nosotros que estamos lejos y fuera de España. Y bueno, toda la información para saber de cómo seguirle la pondremos cuando la vais a compartir vosotros, bueno, en la semana, supongo. Sí, todo estará en la página web del festival, que son www.musicafest.com, y bueno, se emitirá a través de la página web y de las redes sociales, y en estos días se irá emitiendo toda la información, ¿no?, al respecto. Oui, tout sera sur www.musicafest.com et bien sûr sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je pense que Céline se fera un plaisir de le partager sur les réseaux sociaux d'El Pingüino. Donc voilà. Bueno, y casi para terminar, quisiera saber, ¿te imaginas que este festival lo podrías exportar en otra ciudad o otras ciudades de España o de fuera Europa, de España, o París, no sé, en el futuro? París, como idea, vamos. Acordaros que ya estuvimos con Guille allí. No me digáis las cosas dos veces, que vamos. Que en unos meses nos plantamos en París, y montamos el festival. Pues aquí estamos, nos esperamos. Yo encantado. La verdad es que trabajar y colaborar con vosotros es un placer. O sea que yo encantado. Le plaisir est compartido. Si. Il dit que c'est un plaisir et que bien évidemment il a déjà fait le coup avec Guillet, donc qu'on lui dise pas trop parce qu'il risque de venir dans quelques mois. Mais on va prendre la balle au mot alors. Exactement. Ouais. Quand il veut, il vient. Oui. No, solo decirte lo que decíamos aquí en francés, que te vamos a coger la palabra y vamos a hacer algo. Ya verás. Hecho. No, a mí hay que tener cuidado con las cosas que me dicen, que luego no. A mí no me digas eso, que aquí bien saben que yo también soy gente de palabra, así que dejarnos algo de tiempo para organizarnos, pero todo es posible. Guille vino encantado, así que ya sabe el camino. Muy bien, oye, muchísimas gracias. Antes de nada, quería agradecer al Hotel Murmuri, que es donde estoy, que me hayan dejado hablar por teléfono aquí, porque ha sido todo como dejarme un momento, que me llamen aquí y tal, ¿vale? Quería decirlo, que los pobres, estoy aquí en la recepción con el teléfono copado y... ¿Dónde es? Y me están porque si dices... diciendo, ¿qué le pasa? Di la ciudad por lo menos, porque si no... Barcelona. Vale. Hotel Murmuri, Barcelona. Vale, apuntamos. Murmuri.com. O sea, se puede ir, ¿no? De tu parte. Se puede ir. Cuando vengáis a Barcelona, venir aquí. Ahí vamos. Vale. Bueno, entonces te damos citas o para un festival igual en París en el próximo año, por ejemplo. 2017. En 2017, ¿no? Y si no, para también una segunda edición del Musicafest en Barcelona. Hecho. Yo os espero o por streaming o físicamente este sábado y domingo 22-23 de octubre en la primera edición, y si no, lo que hablamos, lo montamos en París. Y nada más. Vale. Lo que haga falta, ¿no? Trato hecho. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Y un abrazo muy grande
a todo el equipo. Vale, Muchas igualmente. gracias. Chao, Tito. Gracias.